Buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan atrás? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por recibirnos esta mañana. Nos sentimos muy privilegiados de estar aquí con ustedes. Le decía a mi esposa, mañana regresa la hija pródiga a Orange County. Y pues gracias, muchas memorias al ver al Grandpa. Dice Carlita, mañana voy a ver al Grandpa, ver a Rosita. Recordar hace ratito que alguna vez me quedé en casa de Berardo a dormir. Rosalinda y yo estuvimos en el mismo ministerio solteros en el este cuando me bauticé. Rosalinda era del coro, muy amiga de Janet y Lisette Pérez, ¿verdad? Y cada uno de ustedes, veo a Bibis, a su familia, cada uno de ustedes pues traen muchas memorias, ¿no? Como decía hace unos instantes, Martín, pues pudimos reconectarnos. Pensé yo que había sido en el 2019, pero no, me dice que fue en estas fechas, en junio del 2018. Ellos viajan a Guadalajara. Tuve la oportunidad de escucharlo predicar y como él decía, la primera vez que yo recuerdo, tengo una memoria de Martín, fue en un congregacional latino allá en Los Ángeles con el grupo de Rafael Lúa y José Fon en aquel entonces. Y recuerdo compartir una Santa Cena y en su Santa Cena decía él que se había bautizado en el 2001. Dije, bueno, algo tengo de común con el hermano, yo también me bauticé en el 2001. Pero recuerdo cuando lo escuché predicar en el 2018, en junio, en Guadalajara, yo me di cuenta que mi crecimiento había sido así muy lineal, muy así, pasitos chiquititos. Y vi a Martín cómo su crecimiento en el conocimiento de la palabra, su amor por Dios, había sido de manera exponencial. Y sin saber, eso no se lo dije hasta ahorita el retiro que tuvimos de casados en el 2025, en mí sembró una semillita de un deseo. Yo dije, este hermano tiene el mismo Espíritu Santo que tengo yo, el mismo Espíritu Santo que dice la Biblia que levantó a Jesús de entre los muertos. Este hermano tiene la misma palabra de Dios que yo tengo acceso, el mismo acceso. ¿Qué es la diferencia en que mi crecimiento haya sido muy lineal y él haya crecido tan rápidamente, ¿no? Y es obviamente su amor y su deseo y su conocimiento por las Escrituras, ¿no? Y esta mañana, como veremos en el estudio, están estudiando el libro de Mateo, que es un evangelio increíble. Vamos a suspender o tomar una pausa, vamos a hablar acerca de la carta de Filemón. Quiero compartirte algunos puntos, ¿no? Algunas cositas que en ese proceso y en esa inspiración que hubo de parte de esa visita de Martín y Tina Chaires a Guadalajara que puso en mi corazón, ¿no? Como ven también ahí, pues mis hijos están ahí chiquitos, ya ahorita se levantan, ya están acá. También hace 2 años nos encontramos con un buen amigo, que sé que es amigo de ustedes, Jaime de Anda. Estaba ahí en Cuernavaca, esa foto fue hace un par de años, en el 2024, en la conferencia mexicana en Cuernavaca, por eso la pusimos ahí. Y bueno, esa foto fue tomada en el 2022, fuimos a visitar la iglesia de Colima. Estábamos afuera ahí como de un parque, se llama el Parque Benito Juárez, y íbamos llegando, ¿no? Ninguno de nuestros hijos eran discípulos en aquel momento, y vimos en esos 3 años que estuvimos sirviendo en la iglesia, estuvimos 4 en el ministerio, vimos uno a la vez de nuestros hijos poder llegar a la fe. Primero nuestro hijo mayor del lado izquierdo, Napoleón, se bautizó en agosto del 2022. Después de Emiliano, hay un río increíble. Si vas a Colima, tienes que decirle a los hermanos que te lleven a los Amiales. Es un río. Mi hijo Emiliano tuvo la oportunidad de bautizarse en un río. Y es una experiencia. El 31 de diciembre, imagínate cómo está Colima para que te puedas bautizar en el río. Aquí ni en verano muchas veces te metes a Yosemite, ¿no? Me acuerdo que una vez fui y con la uña y la sacas el dedito porque está helado. Pero bautizarte en la naturaleza fue algo muy especial. Y finalmente Estrellita, que ha sido una niña que se ha enamorado de Dios también del lado derecho. Ahí estábamos celebrando la contribución especial, si no estoy mal, del 2024 en julio. La iglesia de Guadalajara junto con sus iglesias hijas del occidente, que es Tepic, Zacatecas, Guadalajara, León, Guanajuato, Colima, son sus iglesias hijas que han mandado misiones gracias a tus contribuciones también. Y de hecho quiero decirte que los 4 años que Carlita y yo pudimos estar en el ministerio así fue gracias por tu fe, la ofrenda especial que haces a MCA. Muchas veces dices, bueno, pues yo por fe lo pongo en un sobre o hago la transferencia, pero nunca escucho noticias de qué está pasando. Pues Carlita y yo pudimos estar sirviendo 4 años en el ministerio
por tus ofrendas, por tu amor a Dios y el deseo de que dices, bueno, a lo mejor yo no puedo ir de donde yo soy, pero puedo apoyar a la misión y que el evangelio siga siendo llevado a esas ciudades. Entonces quiero darte las gracias por eso, por tu fe, por tu amor por la iglesia, y gracias a la familia Chávez nuevamente por pensar en nosotros que pudiéramos venir. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios. Bueno, pues esta mañana tengo una clase de parte de Dios muy especial. Arrancando el año, esta clase la compartí con el ministerio de Lighthouse. El nombre de la clase es Misericordia, Gracia y Paz en Jesús hallarás. Y como dice abajo, es un estudio bíblico en el libro de Filemón. Es la carta más pequeña, pero como hablaremos en unos instantes, que escribió el apóstol Pablo, la más pequeña, pero no por eso la menos significante. Es una carta muy, muy especial. Si ya la has estudiado, si dices, ya has escuchado comentarios bíblicos o prédicas al respecto, yo espero que aún puedas recordar o renovar convicciones sobre este estudio bíblico que vamos a hacer. Si es la primera vez que la vas a escuchar, pues qué especial escuchar esta historia de Filemón, Pablo y Onésimo, y que puedas llevarla a tu vida, que encuentres una práctica personal para tu vida. Amén. Entonces quiero pedirte en este momento que me acompañes a hacer una oración. Voy a poner aquí un temporizador. Acompáñanos a hacer una oración y entramos de lleno a nuestra clase. Amén. Acompáñanos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por, como cantamos esta mañana, que podemos venir ante tu presencia, ante un Dios santo, santo, santo. Que podemos apreciar estar el día de hoy en tu casa, en la casa de Dios, y poder alabarte, cantarte, presentarte ofrendas, presentarte sobre todo nuestro corazón. Padre, yo quiero presentarme delante de ti, delante de tu iglesia, de mi familia, Dios, con un corazón honesto, vulnerable, con un corazón que sabe que tengo muchas necesidades como esposo, como papá, como amigo, pero a pesar de eso, con un corazón deseoso de ser utilizado para que tu palabra sea predicada. Bendice el estudio, bendice este tiempo, que sea de mucha bendición, que podamos salir transformados para tu gloria y honra, y que podamos encontrar algo práctico esta semana. Te damos las gracias, te oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, misericordia, gracia y paz en Jesús hallarás. Es un estudio, vamos a hacer un estudio en la carta de Filemón. Quería darte un poquito de contexto. Algo muchas veces leemos y ¿cuál es la tendencia cuando tú tienes tu tiempo con Dios, tu devocional? Lees y ¿qué es lo primero que quieres? Encontrar una aplicación práctica para tu vida, ¿no? Pero muchas veces no tomamos el tiempo de estudiar, y quería darte un poquito de contexto. Como te decía hace rato, Filemón es la carta más pequeña que escribe el apóstol Pablo, no por eso ser la menos significante. Él la escribe estando desde Roma, de la izquierda donde está la botita. Muchos no nos gustaba la geografía en la escuela, pero decías Italia o Roma, ya sé dónde es la botita, nomás te decía el maestro de geografía. Él escribe ahí estando desde la cárcel. Es una de las 4 cartas desde la cárcel. La traes Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Es la 4ª carta que él escribe estando ahí desde la cárcel. ¿Okay? ¿Cuál es su audiencia en mente? Bueno, sí, la carta va dirigida a Filemón, que era uno de los líderes de Casa Iglesia, pero también en mente que iba a ser leída a las iglesias en Colosas. Cuando tú ya ves la parte de Turquía está Éfeso, fíjate dónde está Roma, y cuánto esa carta viajó para llegar a Éfeso, y abajito está Colosas. Y es increíble, es lo que es el día de hoy, es Turquía moderna, o Asia Menor. Cuando leas las cartas, esa es la parte, ¿no? Ya lo vemos en medio, vemos Grecia, y del lado izquierdo Italia. Entonces la audiencia en mente sí era Filemón, pero pensando en que esta carta iba a ser leída a la iglesia, ¿en dónde? En Colosa. Y que iba a ser de inspiración y de ayuda para los miembros, no solamente para los líderes. Siempre que leemos una carta tenemos que pensar, muchas veces pensamos que Pablo o Pedro está dando instrucción a los líderes únicamente, pero muchas veces las cartas son para la iglesia, para que la iglesia sea bendecida y reciba instrucción. Amén. El objetivo es solamente mostrar el evangelio de la reconciliación, como lo veremos en unos instantes. Esta carta es muy poderosa porque es la única carta también en la que Pablo no menciona directamente la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en la carta tú vas a descubrir cómo él modela el que Jesús haya muerto en la cruz. Nos estaba reconciliando ¿con quién? Con Dios, estaba con el Padre, estaba reconciliando al mundo, a cada uno de nosotros, con Dios.
Y al leer esta carta tú te vas a dar cuenta cómo Pablo toma esa postura de Jesús al reconciliar a Onésimo con Filemón. ¿Amén? Entonces el objetivo es mostrar ese evangelio de la reconciliación. También vamos a ver una palabra clave que es compañeros en el evangelio, o koinonía en el griego. Es decir, que nosotros disfrutamos de esa koinonía cuando venimos aquí. Hay un compañerismo, hay un deseo, hay un amor profundo el uno por el otro. No solamente es, no te conozco, pero que te vaya bien. No, compartimos nuestras vidas. Usualmente muchos de nosotros saliendo de aquí vamos a ir a comer, o el día de hoy también venimos aquí porque al ratito vamos a ir a una quinceañera entonces nos gusta la fiesta, nos gusta conocernos, pero compartimos nuestras vidas. Hay koinonía, hay un compañerismo en el evangelio. Y finalmente la meta del estudio es obviamente que experimentes la misericordia, la gracia y la paz en Cristo Jesús. Amén. Pero quiero preguntarte, ¿qué son la misericordia, la gracia y la paz? Cuando tú piensas en misericordia, gracia y paz, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? La salvación, ¿ok? ¿Algo más? La cruz. ¿Alguien más? Amor, ¿ok? Fíjate, yo quisiera empezar describiendo la última, la paz. Primero, muchos de nosotros antes cantábamos una canción que se llama La Alegría, ¿se acuerdan? Está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquí el ¿quién? Quien ya conoce a Jesús. Es una canción muy simple, pero creo que muy real. La paz no viene de la cuenta bancaria que tú tengas o de la situación que estás viviendo laboral, de la situación migratoria. Eso de hecho nos trae incertidumbre a muchas personas. Oye, ¿será que la gasolina va a seguir subiendo? ¿Será que me van a subir el puesto? ¿Será que me van a dejar ir? ¿Me van a descansar del trabajo? Eso por el contrario nos trae incertidumbre. Pero nos dice aquí que la verdadera paz la tiene aquel quien ya conoce a ¿quién? A Jesús. Conocer a Jesús a través de la Escritura, que es lo que sé que estás haciendo tú al hacer el estudio personal de Mateo o del Evangelio de Mateo. ¿Qué estás haciendo? De primera mano, bueno, no quiero que me cuentes, yo quiero leer de ese Jesús que caminó 33 años en la tierra, que tuvo un ministerio de 3 años, que llamó a los 12, que alimentó a las multitudes, que caminó sobre el mar, que hizo la pesca milagrosa. De ese Jesús es del que quiero conocer. Y conocer a Jesús nos va a traer paz en nuestra vida, nos va a traer estabilidad. Otros conceptos, la misericordia y la gracia, usualmente son muy confundidos. De hecho, yo te puedo decir que antes de hacer este estudio muchas veces también lo confundía, pero me ayudó mucho. La misericordia se manifiesta cuando Dios, movido por su compasión, decide no tratar al ser humano conforme a su pecado. O sea, Dios tiene misericordia cuando tú y yo hemos pecado, pero no nos trata conforme a ese pecado. Es decir, no recibir lo que sí merecíamos. Yo merecía un castigo por todas las cosas, por mi estilo de vida, por mi manera de vivir, por mis decisiones. Yo, Napoleón, decía un castigo. Y Dios en su misericordia dice no. Y la gracia, que a veces nos cuesta trabajo, es el regalo, ¿verdad? El regalo que nos otorga, que jamás podríamos tú y yo ganar. Dios nos concede la salvación y la adopción como sus hijos, sus hijas, por medio de Jesucristo. Amén. Es recibir lo que no merecíamos. Por un lado, la misericordia no nos da el castigo que merecíamos. Por otro lado, la gracia nos da un regalo que tú y yo inmerecido. Amén. Y eso es algo bien especial. Cuando tú y yo reflexionamos en eso, podemos caminar con la cara en alto, ¿verdad? Así. Ahora, ¿quién en este cuarto necesita el día de hoy la misericordia, la gracia y la paz de Dios? Todos. Todos. En algún momento tú vas a necesitar extender la gracia y la misericordia porque alguien pecó contra ti. Tú la vas a necesitar extender. ¿Sabes que este hermano merece que ya no le hable? Esta hermana me lastimó. Sin embargo, voy a tener misericordia y la voy a seguir amando y voy a tratar de reconciliarme y vivir y otorgar esa gracia. Todos aquí la necesitamos. Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y estamos apartados de la gloria de Dios. Entonces todos necesitamos un Salvador, que es Jesús, y todos necesitamos experimentar esa gracia, esa paz y esa misericordia de parte de Él. Con esto en mente quiero que entremos de lleno a nuestra clase. Vamos a dividir en 3 secciones grandes. Como es pequeña la carta, son 25 versículos, nos va a dar la oportunidad de visitar o leer toda la carta.
y los vamos a dividir en 3 bloques, ¿ok? Vamos a leer, yo voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente. Vamos a leer en 3 bloques. La primera parte quiero que me acompañes a la carta de Filemón. Ahora sí vamos a entrar con esto ya en mente, con este contexto histórico, cultural y todas esas cosas que estaban pasando en el primer siglo y a quién era dirigida la carta. Quiero que entremos de lleno a nuestra clase. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Vamos a la carta de Filemón. Entonces vamos a leer versículos del 1 al 7 y el primer punto vamos a ver el amor y la fidelidad. Versículo 1, estamos ahí, dice la palabra de Dios. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Jesucristo, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia y Arquipo, que como un paréntesis al parecer era su esposa de Filemón, y su hijo, Apia y Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne ¿dónde? En su casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Versículo 4. Filemón, siempre le doy gracias a Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Y sabes, siempre que yo puedo pensar en cada uno de ustedes, veo cómo la fe de cada uno de ustedes muchas veces ha reanimado a otros, al pueblo de Dios. Tu perseverancia, tu caminar personal ha sido una prueba de que vale la pena seguir adelante, ¿no? Yo de repente digo, oye, cuando yo me bauticé era el 14 de octubre del 2001 y decía, bueno, a ver qué pasa, y me acuerdo que decía, ya llevo una semana de discípulo y ya llevo un mes de discípulo y ya estoy por cumplir 3 meses. Y recuerdo cuando me pidieron que compartiera por primera vez una Santa Cena. Y llevaba el récord, ¿no? Pero ver a los hermanos que llevan 20, 30, 40. Esta semana hay un hermano, un anciano en la iglesia de Lighthouse, se llama Dave Moss. Otro hermano que para mí ha sido un pilar. Su esposa me mandó un mensaje, adivina cuántos años cumplió mi esposa en la fe. 50 años de discípulo. Y son gente que nos da un referente, que son una columna, que son un pilar para la iglesia. Y yo quiero animarte porque tu fe, tu testimonio, el hecho que tú estés aquí esta mañana en medio de las dificultades, en medio de que alguien te haya lastimado, en medio de que alguien haya pecado contra de ti, eso habla de una fe sólida y una fe que ha experimentado la misericordia, la gracia y la paz de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 1. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor es uno de tus favoritos. Dice que los que se deleitan en la ley del Señor y meditan en ella día y noche son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. A su tiempo, al tiempo de Dios. A veces queremos a nuestro tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Ese árbol eres tú. Ese árbol es cada uno de nosotros que a pesar de los desafíos que has enfrentado, ha decidido permanecer y echar hojas, echar raíces. Es decir, yo aquí me muevo. ¿Sabes? No sé por qué recientemente he recibido invitaciones de asistir a otras congregaciones, de otras denominaciones. Y digo, ¿sabes qué? Te doy gracias. Yo ya tengo mi familia espiritual. Y yo no pienso moverme de ese lugar porque he encontrado verdaderamente una familia en Cristo. Ahorita que llegué a Lighthouse, así como Carlita se bautizó aquí, yo me bauticé en ese sector que en su momento era la región este, en el grupo de inglés, y eventualmente se me pidió que si podía ir al grupo de español a servir o apoyar en el 2004. Yo entro a la iglesia y la verdad siento una ternura por los hermanos, siento un agradecimiento, escucho a mis hijos decir, pa, esta es la mejor iglesia en la que he estado. Hoy la de Colima, del Panal. Me encanta aquí.
O sea, veo a mis hijos viviendo su fe. Y sé que eventualmente, y siempre les digo, hijos, yo sé que la prueba más grande va a ser cuando salgan de casa, porque ahorita dicen papá y mamá, levántense, lávense los dientes, arréglense, ya nos vamos, 10 minutos. Pero sé que cuando ellos salgan, mi hijo mayor ya se graduó del bachillerato, yo viví en 3 casas de solteros. Ahí en las casas de solteros entendí que no quería ser soltero por el resto de mi vida. A veces me encuentro a mis ex hermanos, no voy a decir nombres por si ven en la clase, pero me di cuenta que yo quería ser casado. Pero en esas vivencias en la casa de solteros me di cuenta que no había papá o mamá diciéndome ve al servicio, ¿verdad? Entonces yo espero que la fe de mis hijos, y en algún momento ellos van a vivir esa etapa, va a ser puesta a prueba, ¿no? ¿Era la fe del papá o mamá? ¿O era mi fe en realidad, no? Y qué increíble que, bueno, ellos tengan las herramientas, el Espíritu Santo y las Escrituras para poder tomar una decisión. En su momento vivirán esa etapa y será muy bueno. Pero yo quiero decirte gracias. Gracias por permanecer. Gracias por extender misericordia cuando estoy seguro que algún líder se ha equivocado, algún hermano ha pecado contra ti. Has tenido misericordia y has dado gracias y has decidido tener paz en tu corazón para seguir caminando con Jesús. Amén. Movámonos a la segunda parte. Quiero hablarte un poquito de mi testimonio, de cómo cada uno de nosotros somos un mediador en Cristo, ¿no? En el versículo del 8 al 16, fíjate lo que va a desarrollar aquí Pablo en este momento. Versículo 8 al 16 dice: por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Sigue hablando Pablo a Filemón. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte un favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres la bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe. Yo estaba ahí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Versículo 13. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora puedas tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. ¿Sabes? Cuando estudias un poquito y ves un poquito más de comentarios bíblicos, en el siglo I, sabemos que el Imperio Romano dominaba mayormente lo que se conocía como el mundo. Y sé que a veces cuando vemos películas de esclavos, no sé, de la guerra civil, de algún tipo, vemos gente pues quizás que ni sabe leer, gente que vivió o nació ya en la esclavitud. Pero en esta época la esclavitud, que pudiese ser unas 2/3 partes de la población, había gente preparada, había gente que eran doctores, gente que tenía una profesión, que tenía una función dentro de la sociedad, y sin embargo vivían bajo la esclavitud del Imperio Romano. Filemón, siendo un romano, tenía en su casa, ya vemos que podía hospedar a la iglesia, podemos pensar que su casa era de muy buen tamaño, y una de las relaciones que tenía con Onésimo era que era su esclavo. La Biblia no nos dice qué era lo que él pasó. Mucha gente puede pensar que algo hizo mal, pudo haber robado y escapó. Probablemente escuchó Onésimo que mucha gente corría a Roma y que allí de alguna manera encontraba su libertad. Y en ese proceso de correr de lo que es ahora Turquía, o en Colosas, hacia Roma, conoce a Pablo. Pero Pablo ya estaba encarcelado. Y Pablo lo trae a los pies de Cristo. Y probablemente en esa interacción dice, bueno, ¿y Onésimo ¿de dónde vienes? Bueno, vengo de Colosas. ¿Y quién era tu amo o maestro? Ok, pues era un tal Filemón. Filemón, sí lo conozco. Porque tanto
a Filemón como a Onésimo, Pablo los llevó a la fe. Era su padre en la fe. Y algo es por ese juego de palabras que utiliza ahí Pablo, que le dice, sabes que pudiera ordenarte lo que lo liberes, pues has ganado más en mí al yo haberte ayudado a conocer de Jesús. Sin embargo, prefiero no ordenártelo, sino que tú ahora trates a Onésimo, ya no como tu esclavo, sino como tu hermano en el Señor. Imagínate lo que le estaba pidiendo. Pero aparte de eso, Onésimo, su nombre significa como útil, es como un juego de palabras. Bueno, antes no te era útil, pero llegó aquí estando yo en la cárcel y me estaba haciendo útil, y aunque me era útil, preferí mandártelo de regreso, para que ahora nos sea útil a los dos, para que Onésimo cumpla ese propósito. Y sabes, Pablo entendía, aquí hubo una situación, una ruptura en la relación Filemón, Onésimo, amo, esclavo, pero ahora había que reconciliarse en esa relación, hermanos, delante del Señor, en Cristo. Él pudo habérselo quedado y haber dicho, no, pues a mí me eres de ayuda aquí. Pablo en esa etapa, y cuando tú ves, no era en realidad físicamente algo impactante. De hecho, ves fotografías, en realidad era una persona bajita, pudo haber sido flaquita. No es el clásico Pablo fuerte que te venden en Univisión, ahí peinado con el cabello y montando un caballo. No, era una persona que realmente físicamente no era impactante. Y por eso muchas veces les decían, en tus cartas eres duro, Pablo, pero en persona la verdad me doy cuenta y no es como que, ese es Pablo, ¿verdad? Y muchas veces nos hemos llevado así, ¿verdad? Caray, es el dueño de la empresa para la que trabajo. Pensé que era el que limpiaba. Y Pablo decide enviar a Onésimo de regreso y decir, sabes que quiero que te reconcilies, quiero que estés bien. Para Pablo era más importante eso que mantener a Onésimo con él. Y yo quiero decirte, mira, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que tú y yo tenemos, ¿qué? Un ministerio. Pablo estaba nuevamente hablando a la iglesia en Corinto en este pasaje. No le estaba hablando a los líderes únicamente. Es decir, que tú y yo tenemos un ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio? El de la reconciliación. Versículo 19, inciso B, dice, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores ¿de quién? De Cristo. ¿Alguna vez habías querido conocer a un embajador? Voltea a tu derecha, a tu izquierda. Embajadora, embajador. Y son gente que tiene una función específica. Cuando tenemos aquí al embajador de México, al embajador de El Salvador, al embajador de Guatemala, ¿cuál es la función en California? De representar ese país en los Estados Unidos o en el país al que se ha enviado. La función de nosotros como embajadores es representar a Cristo en la tierra. Y sé que no es muy común, no es como que me levanto y me estoy poniendo mis botas para ir a trabajar y pienso soy un embajador. Es más común, pues, ahorita que salí del ministerio y los últimos 25 años, de hecho como fui conocido he trabajado en el restaurante. El hermano que me invitó a una conferencia de hombres, trabajaba en ese momento en el restaurante, me invitó a su conferencia de hombres y así fue como Dios me trajo a la fe. Pero estoy franco, cuando me pongo mi ropa de trabajo no estoy pensando yo soy un embajador de Cristo, voy a ir a proclamar en este momento. Y necesitamos hacerlo más constante. Yo necesito recordarme eso, sabes que no voy a ir a ganarme unos cuantos pesos para traer alimento a mi familia, voy a ir a llevar el mensaje de Cristo a estas personas que no lo conocen. Y quiero animarte. Sé que no es fácil. No sé si te puedas relacionar conmigo. Mi personalidad es, aquí hay conflicto, pues hay que se arregle. Es huir. Porque yo, ¿para qué me meto? En donde no me están llamando. No. Pero muchas veces, cuando estos dos hermanos ya hablaron y no pudo haber una reconciliación, se ocupa tener una tercera persona, un mediador. Y es donde Dios puede utilizar tu vida para traer reconciliación en la vida de estos dos hermanos. En un matrimonio, ¿verdad? Hay veces que la pareja no puede quedar. Híjole, pues me da pena, pero ocupo otro matrimonio que venga y me ayude. Yo lo he necesitado.
Y recuerdo en el noviazgo, Carlita y yo, cuando teníamos situaciones, de 10 veces, 8 o 9 las resolvíamos. Pero cuando tocaba la 10ª de ir a pedir ayuda, de pedir consejo, de abrir lo que había sucedido, qué vergüenza. Pero cuando salíamos restaurados, salíamos bien. Y en el matrimonio, y te puedo decir aún, estando en Colima, siendo el pastor, ministro y la consejera de mujeres, dices, qué vergüenza. Pero sabes que somos seres humanos con necesidades, experimentando situaciones, y voy a abrir mi vida porque quiero que Dios se glorifique. Entonces yo quiero animarte a algo que omití al principio, pero que aprecio mucho. De mis 24 años en la fe, 20 he estado en el ministerio, y creo que esos 4 me ayudó a apreciar más el trabajo que hacen nuestros hermanos que están en el ministerio. Los otros 20 yo era de los que, oye, pues no hacen nada. Oye, pues nomás llega y se para 30 minutos. Y todo el mundo le aplaude, ¿no? Y la verdad yo me di cuenta, me decía mi hermano que me discipulaba de la iglesia de Guadalajara, Frank, Napo, la vida secreta del ministro muchas veces es una vida muy difícil, porque tratamos con el pecado de la persona. Yo en el restaurante trato con que salga bien tu hamburguesa, salgan bien tus papas, y si todo está bien, el que sigue. Pero tratar con el pecado de la persona es muy difícil, es desgastante. Y yo ahora que ya salí del ministerio escucho situaciones, no, brother, pero necesitamos amar a los hermanos, necesitamos ser escuderos. Y les pregunto literalmente, ¿quieres que tu líder, nuestro pastor, llegue al cielo, él y su esposa? Y me dicen, sí. Ok, entonces necesitamos parar de hablar y empezar a ministrar el corazón de las otras personas que a veces no están ahí. Y ser un escudero para tu pastor, para tu consejera de mujeres, es lo mejor que puede haber. Porque sabes, cuando tú dices, yo voy a ser un escudero para Martín, voy a ser una escudera para Tina, Dios pone gente también que quiere seguir tu ejemplo y que quiere caminar a tu lado. Cuando tú te la pasas hablando del liderazgo, cuando tú te la pasas hablando de lo que me hizo, que no me agradeció, llegué desde las 7, acomodé la de olvídate. Pero cuando tú creces y maduras y eres ese escudero, esa escudera, Dios puede ayudarte infinitamente. Y la verdad yo aprecio a mis hermanos, yo quiero que lleguen al cielo y voy a hacer lo posible para ser ese escudero para ellos y ayudar a otros hermanos a crecer en su fe, en su amor, en su misericordia, en su gracia, y que la paz abunde en tu corazón. En Hebreos dice que ninguna raíz de amargura brote en nuestros corazones que nos aparte de la fe. Y ese es el propósito. Amén. Estamos por concluir nuestro estudio, espero de corazón esté siendo de bendición. Pero como todo necesitamos seguir avanzando y concluir, quiero hablarte de qué es lo que pasó. Bueno, dices, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Filemón? ¿Lo perdonó? ¿No lo perdonó? ¿Qué pasó? Y es lo que vamos a leer en el último bloque de Filemón 17 al 25. Si estamos ahí, Filemón 17 al 25, vamos a leer este último bloque y cerramos nuestro estudio esta mañana. Dice, así que si me consideras tu compañero, dice Pablo, recíbelo a él como si me recibieras a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Y mira, literalmente él estaba escribiendo aquí con su propia mano. Pablo utilizaba a escribas, entre ellos Silvano o Silas, era uno de sus escribas. Pero Pablo se aseguró que la carta a Filemón y la iglesia de Colosas fuera de su puño y letra. Escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma o tu salvación. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor. Por amor al Señor, dame ese ánimo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, el doctor, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea como con el espíritu de cada uno de ustedes. Mira, me encanta porque cuando Pablo escribe esto no estaba
en la playa echándose un coco. Ya dijimos que estaba ¿de dónde? En la prisión. No estaba. Y muchas veces leemos la Biblia como, sí, Pablo, pues tú dices que en oración presente todo y que aguante, ¿no? Pero pues no estás viendo lo que yo estoy viendo. Él estaba encadenado. Me encanta la actitud de Pablo que dice, prepárame un cuarto. ¿Tú crees que había cercanía con Filemón? Claro, lo había llevado a los pies de Jesús. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Pablo ya no salió de Roma. Pablo fue decapitado. Pero ves, el corazón no se centró en él, en su necesidad y en las cosas de él. Él no se victimizó. Antes de partir, quiero asegurarme que Filemón y Onésimo estén ahí, que yo soy ese medio de reconciliación. Delante de la cruz, familia, tú y yo somos pecadores. Y sabes, todos llegamos a la iglesia quebrados, ya sea por el pecado de alguien más o por nuestro propio pecado. Y sé que muchas veces cuando a nosotros se nos rompe algo, ¿qué hacemos con algo? Cuando se te rompe un vaso en pedacitos, ¿lo pegas? No, tráete el recogedor, tráete la escoba. Que sigue, ahorita vamos a la 99 y compramos otro. Ya no hay 99, al Dollar Tree. Y compramos otro. Para nosotros algo quebrado es algo inservible. Para Dios un corazón quebrado es un corazón en el que Él puede trabajar. Amén. Y cuando tú y yo estamos quebrados y nos presentamos, Dios, yo he pecado contra mi hermano, podemos venir delante de la cruz y podemos ser utilizados poderosamente. Colosenses 3 dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos y otros, ¿y qué? Y se perdonen, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Yo quiero encargarte de eso esta mañana, que tú puedas seguir desarrollando la parte de la misericordia, de voy a perdonar, no porque lo que hiciste está bien, no porque lo que hiciste no me lastimó, ¿sí? Pero decido dejarlo en manos de Dios y confiar en Dios. Voy a tener gracia y la misericordia sabiendo que algún día yo voy a necesitarla. Y algún día yo voy a pecar. Le decía a la iglesia de Lighthouse, nos fuimos 14 años y esos 14 años no pequé contra ti. Pero adivina qué, en los siguientes meses, prepárate. Nada. Sé que la gente que está cerca de mí, voy a lastimarlos algún día, voy a decepcionarlos, voy a hacer algún comentario, alguna broma en la charla, y me va a tocar pedir perdón. Y muchas veces me va a tocar perdonar. Entonces yo quiero animarte mucho. Quiero darte unos prácticos ya para concluir. Dice, esta es una Biblia de estudio que me encantó. La compré enseguida después de ese encuentro que tuve ahí de John Maxwell. Y trae muchos prácticos, me encantó. Solución de problemas, una confrontación de estudio, sana, de la Biblia de estudio de John Maxwell. Dice, ora por tu propio enojo. No te dejes llevar por tus emociones. Siempre antes de hablar con alguien, ora por tu propio enojo. Sientes muchas emociones y amén, las emociones no son buenas ni son malas, y esa es otra clase. Hay una clase de inteligencia emocional que en línea puedes tomar con nuestro hermano Tim Summerlin, que ya falleció, pero hay mucho material, porque las emociones no son buenas ni son malas, pero no te dejes llevar por ese enojo. Inicia el contacto. Dios nos llama a arreglar las cosas. No es, bueno, pues si Él pecó contra mí, que Él me venga a pedir perdón. No, es yo estando en Cristo, entendiendo la gracia, pues no ha venido a hablar conmigo, pero sé que hay algo, yo voy a iniciar el contacto. Admite que tienes un problema, no que los otros tienen un problema. Ellos son los que están mal. Deja que la persona responda, valida e identifica el problema. Número 5, establece perdón y arrepentimiento. Cede en opiniones, pero no en la verdad. No es decir, bueno, para no tener problemas con él, sí, hermano, está bien, tú estás bien. No, si está contradiciendo la palabra de Dios, ¿sabes qué, hermano? Te amo mucho. Quizás en esta conversación no vamos a concluir, no vamos a sanar, pero vamos tomando un tiempo, vamos pidiendo más consejo, vamos a orar, vamos a ayudar.
y nos podemos ver una segunda vez. Entonces, puedes ceder en opiniones, es una opinión, pero no en la verdad. Algo que contradiga en la Biblia no puedes decir, bueno, pues ya nomás para no estar en conflicto le voy a decir que sí, para que no se vaya de la iglesia. No se puede. Finalmente, ora y afirma tu amor por la persona. ¿Sabes qué? Te amo. Quiero que termines la carrera de la fe. Quiero verte en el cielo con Dios algún día. Quiero que seamos de esos de los miles y millares que estaban cantando alrededor del trono del Cordero. Quiero verte ahí. Quiero que llegues a la meta de tu fe, no de que, qué bueno que ya se fue este hermano, tan complicado que era, tan chismosita, ¿verdad? No queremos eso. Entonces el deseo de Dios y de este estudio esta mañana es que la misericordia, la gracia y la paz que hallaste en Jesús jamás se aparten de ti. Los amo en Cristo. Gracias nuevamente por la invitación. Que tengan un increíble domingo. Adiós, se la gloria.